Nuestro tema es modelo jerárquico multidimensional de Brandy y Groen. Introducción. El modelo jerárquico multidimensional es la evaluación del desempeño en varios niveles, que decide combinarlos para obtener una percepción total. Por lo tanto, busca establecer un modelo de calidad de servicios en el que se presentan aspectos de gestión y organización interna, como condiciones básicas de calidad y servicios ofrecidos por una organización. Esto sucede con cualquier otro modelo que requiere discusiones entre diferentes aspectos que contribuyan a la mejora de la capacidad explicativa de la realidad. Además, se pretende complementar todos los factores y dimensiones de satisfacción de las necesidades y exigencia de los clientes, evaluando los resultados y percepciones de los clientes en cuanto al servicio. A su vez, se presentan dimensiones primarias y subdimensiones que evalúan los niveles de calidad. Existen clasificadores y métodos que contemplan el modelo jerárquico, por lo tanto proporcionan que la calidad es subjetiva. Se supone un nivel de abstracción más alto que cualquiera de los atributos específicos de un producto. Tienen una característica multidimensional y dependen de las personas que adquieran el servicio. Objetivos de estudio. Objetivo general. Analizar los aspectos importantes del modelo multidimensional que se desarrollan dentro de la calidad del servicio en las organizaciones. Como objetivos específicos tenemos investigar las diferentes dimensiones para la implementación del modelo multidimensional en la calidad de un servicio. Identificar la clasificación y métodos aplicados en el modelo multidimensional. Y detallar los resultados y aplicación de mejora en la utilización del modelo jerárquico multidimensional dentro de las organizaciones. Antecedentes del modelo jerárquico multidimensional. Fue elaborado por Brad y Koning en el año 2000. Este fue publicado en el año 2001 y es un modelo cualitativo que se basa en los estudios de Shedmark, Crowrose, Dowluck, Tropper y Rentz. A esto definen que la calidad consta de 3 niveles. El primer nivel está formado por las percepciones globales de calidad y servicio que tienen los clientes. El segundo nivel se encuentra de las dimensiones primarias y el tercer nivel se encuentran las subdimensiones. A esto consideran que las percepciones hacen la evaluación del desempeño en varios niveles y al final deciden combinarlos para obtener una percepción total. El modelo jerárquico multidimensional de Brandy y Groen es un modelo cualitativo que da a entender la idea de la calidad que, según Brandy y Groen 2001, argumentan en su investigación que la percepción que tienen los clientes respecto a la calidad se forma en 3 dimensiones: la calidad de la interacción entre el cliente y el empleado, el entorno donde se realiza el servicio y el resultado del servicio. Estos a su vez también sostienen que las percepciones de los clientes en cuanto al servicio se deben estudiar desde diferentes niveles, así la complejidad de las percepciones será más clara y entendible. Además que también identificaron subdimensiones que influyen en la calidad del servicio, determinando que la calidad del servicio, que cada dimensión cuenta con 3 subdimensiones, haciendo un total de 9 subdimensiones. Su aplicación se ve relacionada con la medición de la calidad del servicio desde el aspecto de la satisfacción del cliente para evaluar el desempeño del servicio en múltiples niveles, y al final los combinan para llegar a su percepción global. Esta es una parte importante que se debe ser considerada por las organizaciones, ya que es un nivel alto de satisfacción en el cliente, es un sinónimo de un aumento en la rentabilidad de la organización, debido a que hay una mayor promoción de los servicios de los clientes hacia otras personas. Además, la percepción del cliente refiere a la calidad que impacta en las organizaciones, y estas deben optar por estrategias y servicios que sobrepasan las expectativas de los clientes.
Dado que los servicios son inherentemente intangibles y caracterizados por la inseparabilidad y las interacciones interpersonales que tienen lugar durante la percepción de servicios, tienen el mayor efecto sobre la percepción de la calidad de servicio. Estas interacciones se han identificado como la interfaz empleado-cliente y el elemento clave en un intercambio de servicios. La actitud es la atención que recibe, su amabilidad, el saludo. El comportamiento es la intención que tiene el empleado de ayudarlo y brindar información. La experiencia es lo que valoran, que la atención sea rápida, que el personal tenga la experiencia suficiente para atenderlos. Una de las características de los servicios es que son intangibles, es decir, que no se pueden medir, guardar, inventariar. El ambiente físico tiene una influencia significativa en la percepción global sobre la calidad del servicio, porque es donde se desarrolla el servicio. En un buen ambiente propicia un buen servicio. Las condiciones ambientales son el espacio físico para la atención. Deben ser adecuadas en infraestructura, mobiliario, ventilación, limpieza e iluminación. Los diseños de las instalaciones son las infraestructuras básicas donde deben facilitar el uso, el acceso a las mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores y con discapacidad, con una señalética correcta. Las condiciones para socializar deben, también llamada por otros autores calidad técnica, se refiere a la percepción final del cliente, es decir, lo que el cliente se queda cuando se termina el servicio. El tiempo de espera implica para el cliente un generador de estrés debido a la incertidumbre sobre la atención que va a recibir y si obtendrá lo que espera. Esto depende también de la satisfacción y insatisfacción del cliente. Los elementos tangibles, esta subdimensión considera la percepción final del usuario, la imagen que se lleva de la entidad, la satisfacción que tiene de ella y los comentarios que emite después de realizar su operación. Esta dimensión se puede reflejar en el porcentaje de quejas, en la recepción del tema de discriminación o las denuncias entabladas a las entidades. La valencia del servicio captura atributos que controlan si los usuarios creen que el resultado del servicio es bueno o malo, independientemente de su evaluación o de cualquier otro aspecto de la experiencia. Las demás dimensiones pueden ser irrelevantes si el proceso no es finalizado satisfactoriamente. Vamos a hablar de la clasificación jerárquica. Tenemos la clasificación jerárquica plana. Esta clasificación es un enfoque que no tiene en cuenta la estructura jerárquica del dominio, es decir, no toma en cuenta los procesos de entrenamiento y clasificación, por lo que facilita una solución indirecta de resolución de un problema de clasificación jerárquica, ya que se comporta como los algoritmos de clasificación tradicional. Esta se encarga de la clasificación de nodos y todo el proceso es llevado a cabo usando un clasificador multiclase, el cual debe discernir entre todas las clases de tipo de hoja. Entre las ventajas y desventajas de la clasificación jerárquica plana, tenemos una ventaja como la simplicidad de implementación. La segunda ventaja es que usa clasificador multiclase. Como desventaja tenemos que no explora la información contenida en la relación padre-hijo de la jerarquía y el número de clases es extensa. Clasificación jerárquica local. La clasificación local o top-down es uno de los más usados en la literatura. Este método toma en cuenta la información local de cada nodo en la jerarquía, entrenando a cada clasificador con dicha información. El clasificador usa en esta jerarquía puede ser multiclase o binario. El comportamiento durante la fase del entrenamiento es similar al enfoque de clasificación tradicional, pero lo que lo diferencia es que en cada nuevo ejemplo de prueba, el clasificador jerárquico local primero predice la clase del primer nivel o la más general.
Luego usa la clase predicha para limitar la selección de clases a predecir en el segundo nivel. Es decir, el único candidato válido de las clases del segundo nivel es el hijo de la clase predicha en el primer nivel y así sucesivamente de forma recursiva. Este método finaliza cuando se haya realizado la predicción más específica en sí. Hasta llegar a una de las hojas de la jerarquía, el proceso puede finalizar en un nodo interno de la jerarquía. Para realizar lo anterior, deben definirse las reglas necesarias que determinen la finalización del proceso. Esta clasificación jerárquica local se divide en clasificador local por nodo, clasificador local por nodo padre y clasificador local por nivel. Vamos a hablar sobre el clasificador local por nodo. Este consiste en entrenar un clasificador binario por cada nodo de la jerarquía, exceptuando al nodo raíz. Durante esta fase de clasificación se determina si el ejemplo de prueba pertenece o no a la clase predicha por el clasificador. Como ventajas tenemos que se usa directamente para problemas multietiquetado y evita complicaciones asociadas con el diseño de algoritmos. Como desventajas es que es propenso a problemas de inconsistencia y problemas de bloqueo. Además, tiene los círculos que representan las clases, los recuadros punteados que representan los clasificadores binarios, los nodos rojos que consisten en la ruta indicada por el clasificador binario en cada nivel. Las políticas less inclusive. Selecciona los ejemplos del nodo del clasificador y los de sus descendientes como ejemplos positivos y los ejemplos negativos son todos los ejemplos de los nodos restantes. La política inclusive toma como ejemplo positivo el mismo conjunto que la política anterior y como ejemplo negativo todos los ejemplos de los nodos restantes, exceptuando los nodos pertenecientes a la rama del nodo clasificador. Después tenemos el clasificador local por nodo padre. Entrena un clasificador multifase en cada nodo de la taxonomía, mismo que se encarga de distinguir entre los nodos hijo de este. La ventaja es que usa un número menor de clasificadores y como desventaja tenemos que comparte el mismo modelo de clasificación del método de clasificación local por nodo. En este caso los círculos representan las clases, los recuadros punteados representan los clasificadores multiclase y los nodos rojos consisten en la ruta indicada por el clasificador multiclase en cada nivel. En la fase de entrenamiento se entrena cada clasificador de la base de la jerarquía de acuerdo con la política de selección de ejemplos que se haya elegido, las cuales son inclusive simple, los cuales corresponden a un único clasificador multiclase para toda la jerarquía. El método top-down con selección de clasificadores ha demostrado ser eficiente ante el problema de inconsistencias, lo cual es propio de los clasificadores jerárquicos locales. Sin embargo, es un método que implica una serie de pruebas sucesivas por cada nodo padre de la jerarquía. Los beneficios en los porcentajes de clasificación son innegables, pero los métodos realizados son complejos para base de datos de gran tamaño. Como tercero, tenemos al clasificador local por nivel. Este entrena un clasificador multiclase para cada nivel de la jerarquía. Cuando se presenta un nuevo ejemplo, se toma la salida de todos los clasificadores y se usa esta información como la clasificación final. Como ventaja es que usa muy pocos clasificadores base y como desventaja tenemos que es propenso al problema de inconsistencias. En este caso, los círculos representan las clases, los recuadros punteados representan las clases predichas por los clasificadores multiclase y los nodos rojos consiste en la ruta indicada por el clasificador multiclase en cada nivel. Clasificación jerárquica global. Este enfoque de clasificación nace como estrategia para evitar el problema de inconsistencia utilizando métodos de clasificación jerárquicos locales. La clasificación jerárquica global es un enfoque avanzado en la clasificación de datos que permite organizar y clasificar categorías o clases en una estructura jerárquica más compleja y flexible que la clasificación jerárquica tradicional. En este enfoque, las clases se organizan en un árbol jerárquico en el cual los nodos representan categorías y subcategorías,
y las relaciones entre los nodos indican las conexiones y supervisiones entre las categorías. La clasificación jerárquica global o Big Bang utiliza un algoritmo de clasificación que aprende un modelo de clasificación global tomando en cuenta todas las clases de jerarquía. Características de la clasificación jerárquica global. Como primera característica tenemos estructura jerárquica compleja. Permite una estructura más compleja y flexible. Superposición de clases. En la jerarquía global, un objeto de datos puede pertenecer a múltiples categorías o subcategorías simultáneamente. Presentación realista. Permite una representación más realista y precisa de cómo las categorías se relacionan entre sí en el mundo real. Personalización y flexibilidad. La jerarquía global puede ofrecer recomendaciones más precisas al considerar múltiples preferencias y características de los usuarios. Desafíos de implementación. La clasificación jerárquica global también puede presentar desafíos en términos de diseño de la estructura jerárquica. Método en el producto de probabilidades. El método basado en el producto de probabilidades lleva a cabo el producto de las probabilidades predichas de los clasificadores de cada rama de la jerarquía durante la fase de clasificación. El producto de probabilidades se realiza en cada rama de la jerarquía, siendo la predicción final de este método la rama cuyo producto haya sido el mayor. Las ecuaciones del método basado en el producto de probabilidades. La primera ecuación se trata que describe el producto de probabilidades para las 10 ramas del árbol, donde y es la probabilidad de la clase I de la rama J. Sin embargo, los resultados obtenidos deben ser normalizados con el fin de no tener preferencias por las ramas más cortas. La normalización de los resultados se realiza utilizando la segunda ecuación, donde Y es el número de ramas y R es el conjunto de resultados obtenidos de la ecuación 1. Y finalmente se elige la rama cuyo resultado haya sido el mayor. Como se observa en la imagen, los círculos de la parte A denotan las clases en la jerarquía, mientras que los cuadrados punteados denotan los clasificadores en la misma. Los círculos de la parte B, exceptuando la raíz, representan las probabilidades predichas por los clasificadores. El primer paso clasifica el ejemplo X en cada clasificador. Finalmente, el paso 2 multiplica las probabilidades predichas por los clasificadores para cada clase. La rama en círculos rojos es la de mejor probabilidad, por lo que X se clasifica con la clase 1 y 1, 1. Este método basado en la suma de probabilidades toma en consideración todas las probabilidades predichas en cada rama de la jerarquía durante la fase de clasificación. Lo anterior al sumar la probabilidad predicha por cada nodo de cada rama. La primera ecuación presentada a continuación describe la suma de probabilidades para las Y ramas de la jerarquía, donde P sub I es la probabilidad de la clase I en la rama J. Tal como sucede con el método anterior, se deben normalizar las predicciones obtenidas con el fin de no favorecer a las ramas más extensas. La normalización de cada subárbol se realiza utilizando la segunda ecuación que presentamos en la imagen, donde Y es el número de ramas y R es el conjunto de resultados obtenidos de la ecuación. La rama cuya suma haya sido mayor será la predicción final de este método. A continuación se presenta el método de suma de probabilidades, en el cual se encuentran ilustrados en la figura A los círculos que denotan las clases en la jerarquía, mientras que los cuadrados punteados denotan los clasificadores en la misma.
Con respecto a la parte B, los círculos, exceptuando a la raíz, representan las probabilidades predichas por los clasificadores. Primero se clasifica el ejemplo de prueba X en todos los clasificados de la jerarquía y luego se suman las probabilidades predichas en cada rama, resultando la rama de mejor probabilidad. La figura presentada a continuación nos ilustra la diferencia entre el método basado en el producto de probabilidades del clasificador jerárquico multidimensional y el método top-down. En dicha figura se ilustra cómo durante el proceso de clasificación del método top-down explora una sola rama de la jerarquía, mientras que en el método tomado basado en el producto de probabilidades explora todas las ramas de la jerarquía. En la figura A se puede observar el clasificador jerárquico local, donde los círculos denotan las clases de la jerarquía, mientras que los cuadrados punteados denotan los clasificadores de la misma. En la figura B se puede observar el resultado, los nodos color rojo, al aplicar el método top-down a la parte A, mientras que en la figura C se puede observar el resultado de los nodos color rojo tras aplicar el producto de probabilidades a la parte A. Los círculos, exceptuando a la raíz, representan las probabilidades predichas por los clasificadores. Método en el ordenamiento de descendente de probabilidades. Este método ordena en una lista descendente los nodos de la jerarquía de acuerdo a las probabilidades predichas por cada uno de los clasificadores de la misma durante la fase de clasificación. De acuerdo a este ordenamiento, el método se encargará de verificar cada nodo de la lista en busca de la ocurrencia de todos los nodos de cualquiera de las ramas de la jerarquía. La predicción final será aquella rama que ocurra primero durante la búsqueda realizada por el método. Después de que un ejemplo X haya sido clasificado por todos los clasificadores de la jerarquía, las probabilidades predichas por estos son utilizadas para ordenar todos los nodos de una forma descendente. Y como último paso, el método buscará la ocurrencia de cualquiera de las ramas de la jerarquía, de tal forma que el método finalizará cuando todos los nodos de una rama hayan sido encontrados. La figura presentada a continuación ilustra la diferencia entre el método basado en el ordenamiento descendente de probabilidades del clasificador jerárquico multidimensional y el método top-down. En dicha figura se ilustra cómo durante el proceso de clasificación el método top-down explora una sola rama de la jerarquía, mientras que el método basado en el producto de probabilidades explora todas las ramas de la jerarquía. Dentro de la figura A se puede observar el clasificador jerárquico local. Los círculos denotan las clases de la jerarquía, mientras que los cuadrados punteados denotan los clasificadores de la misma. Dentro de la figura B se puede observar el resultado, nodos color rojo, al aplicar el método top-down en la parte A, mientras que en la figura C se puede observar el resultado, nodos color rojo, tras aplicar el ordenamiento descendente de probabilidades a la parte A. Los círculos, exceptuando a la raíz, representan las probabilidades predichas por los clasificadores. Según Rencuenco, Cabrera y Reyes Alba en el año 2020, mencionan que el método jerárquico multidimensional es aplicable a varios ámbitos, basándose en las tres dimensiones principales, las cuales son la calidad de interacción, el ambiente físico y validad de los resultados. Estos ambientes permiten que el método brinde validez y fiabilidad, que muestra debido a que con este enfoque la calidad percibida es una variable multidimensional que se expresa a partir de construcciones de alta correlación.
Es decir, el método jerárquico multidimensional es aplicable a todos los ámbitos donde se desee determinar niveles de satisfacción o calidad de acuerdo con las dimensiones que brinda el método. En cuanto al análisis de la validez, para estudiar la validez de las escalas se han evaluado la validez de constructo y la validez de criterio. La validez de constructo pretende conocer la naturaleza de la variable que se quiere analizar. Este tipo de validez puede estimarse a partir de la validez factorial y la validez convergente. La validez factorial puede valorarse analizando la estructura factorial de la escala. Para ello, se tiene que someter a la escala a un análisis factorial exploratorio para el método de los componentes principales. Previamente se realizó la prueba de adecuación muestral y la prueba de esfericidad de Bartlett para comprobar que la matriz de estos datos era adecuado para realizar este tipo de análisis. En esta tabla, la solución factorial extraída con 3 dimensiones donde se han obviado los pesos factoriales menores a 0.5 para una mejor interpretación visual de los factores. La agrupación que se propone resulta lógica y es casi exacta a la propuesta en el modelo original. Así, en el primer factor se agrupan ítems relacionados con la calidad de la interacción, actitud, comportamiento y formación de los empleados. Este factor explica el 27-34% de la varianza. Los dos últimos ítems de este factor se refieren a la subdimensión social, que según el modelo teórico debería saturar en la calidad del entorno, aunque su relación con el resto de los ítems del factor se observan claramente inferiores. Esto puede indicar que los usuarios relacionan el ambiente de la instalación con el personal de esta, algo muy común en servicios de deportes donde la interacción con los colaboradores es muy importante. El segundo factor agrupa todas las variables relacionadas con la calidad del resultado. Aquí el segundo factor explica el 17.40% de la varianza y el tercer factor que explica el 16.85% de la varianza. Se relacionan con aquello que tiene que ver con la calidad del entorno, como el diseño de la instalación y las condiciones ambientales conjunto a esta. La solución factorial explica el 61.59% de la varianza. Con esto la agrupación que se realiza es interpretable. Las cargas factoriales en cada dimensión se pueden considerar aceptables y explica una porción de varianza importante, con lo que se puede asumir la validez factorial en este estudio exploratorio. Al observar las comunidades de cada ítem, se observó que los ítems 4 de 22 obtenían un valor inferior a 0.50, con lo que se optó por eliminarlos. Estos ítems eliminados fueron como que los empleados me tratan mejor en otras instalaciones y el resto de los clientes no afectan negativamente al servicio. Continuando con el análisis de fiabilidad, una escala es fiable cuando permiten obtener medidas similares en distintos momentos o se posee una baja variabilidad interna. Por lo tanto, la fiabilidad de una medida se refiere al grado en que ésta proporciona resultados consistentes. El coeficiente más utilizado para determinar la fiabilidad de una escala es el coeficiente de alfa de Cronbach, el que establece la consistencia interna de un conjunto de ítems. Como se puede apreciar en la tabla, el análisis de consistencia interna muestra que la eliminación de cualquier ítem no aumenta el alfa de Cronbach, por lo que se desestima esta opción. En el estudio de fiabilidad de cada ítem y la correlación con el total de la escala, los resultados obtenidos se pueden considerar buenos, ya que en esta tabla fueron superiores a 0.7. Aquí se puede observar la media, la desviación típica, la correlación total de la escala y la fiabilidad de la escala si se elimina el elemento para cada ítem. El análisis de fiabilidad se ha realizado a las escalas de calidad percibida, la de calidad de servicio general y la de satisfacción general, así como sobre las 3 dimensiones de la escala de calidad percibida, considerando cada una de ellas como una subescala. En la tabla podemos observar los datos de fiabilidad de las escalas de percepción global del servicio, en el cual se obtuvo una puntuación general media de 0.55 para una muestra de 261 usuarios y 30 ítems en el cuestionario. A continuación tenemos ejemplos a nivel nacional o internacional.
El modelo jerárquico multidimensional, a menudo asociado con el diseño de bases de datos para el análisis de datos multidimensionales, es ampliamente utilizado en muchas empresas a nivel nacional e internacional para facilitar la toma de decisiones basada en datos. Por ejemplo, el Data Insights es una empresa internacional que se especializa en análisis de datos para minoristas y utiliza el modelo jerárquico multidimensional para proporcionar información detallada sobre ventas, inventario y comportamiento del cliente. Como otro ejemplo tenemos lo que es el sector de la salud, como por ejemplo los hospitales y compañías farmacéuticas pueden usar estos modelos para analizar datos de pacientes, tratamientos y resultados clínicos. También hablamos sobre las instituciones financieras. Como un ejemplo, las instituciones financieras utilizan este modelo para analizar datos de carteras, inversiones, riesgos y tendencias económicas. Podría aplicar el modelo para analizar los riesgos financieros y de crédito. Podría establecer las jerarquías que incluyan la calificación crediticia de los clientes, su historial de préstamos, ingresos y otros factores relevantes. Conclusiones. La aplicabilidad del método jerárquico multidimensional es amplia. Permite conocer niveles de satisfacción, por ende es un método de gran ayuda en diferentes estudios o empresas. El modelo jerárquico multidimensional es subjetivo, ya que la calidad es percibida bajo un marco de comparación que permite la interacción de la excelencia frente al servicio que el consumidor adquiere. El emplear cada tipo de clasificador tiene una ventaja y desventaja. Una de ellas es que se va a tener una mayor simplicidad con los 3 tipos de clasificadores, mientras que cada uno de ellos conllevan a una desventaja diferente, a las cuales pueden sufrir un bloqueo, entre otras.